a doutora Maria Cristina Lopes. Ela é formada em Química pela Universidade de Buenos Aires, Quality Manager da Associação Alemã para a Qualidade, especialista em qualidade industrial em alimentos pela Universidade Nacional de Saint-Martin. Desenvolveu sua carreira profissional no Instituto Nacional de Tecnologia Industrial em temas relacionados a regulações, qualidade e inocuidade de alimentos e alérgenos alimentares. Foi membro da delegação argentina das reuniões internacionais do Comitê Técnico e de rótulo de nutrição e alimentos para o regime do Código Alimentares. Atualmente é professora de legislação alimentar de gestão de alimentos e consultora independente. Faz parte do grupo ADOC de avaliação de riscos de alimentos alimentares da FAOMS. Então, a doutora Maria Cristina, ela veio da AG de Buenos Aires para poder dar essa palestra para nós. Ela vai falar devagar, despacio, para que vocês possam entender. Eu acho que é fácil para nós entendermos o espanhol. Então, solamente te peço para hablar despacio para que... Bueno, buenos días a todos. Les pido muchas disculpas por no hablar portugués, pero bueno, traduje no oficialmente, o sea que puede haber algún error de traducción, pero bueno, espero que puedan entenderme. Bueno, me vino muy bien la charla de la doctora que habló antes de mí porque, bueno, introdujo un montón de temas que me va a ser mucho más rápido para mí avanzar con el principio. Bueno, no se sabe bien cuándo empezaron en el mundo las alergias alimentarias, pero lo cierto es que los primeros casos clínicamente documentados aparecen recién hace 100 años más o menos, pero es recién hacia fines del siglo pasado que tanto la comunidad médica como los reguladores ven que el problema lo toman muy en serio al problema. ¿Por qué? Porque es un problema muy importante y aparte aumentando a lo largo de los años y sin parar. Los países que más se han ocupado y se ocupan de este tema y van a la delantera en todos los aspectos de las alergias alimentarias son los países de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, esto lo paso rapidito. Nosotros podemos sufrir reacciones adversas a los alimentos. Las reacciones son tóxicas. Yo estoy segura de que todos los que estamos aquí presentes hemos tenido una intoxicación con un microorganismo al comer algo que está en mal estado. Microorganismos, virus, parásitos y también compuestos químicos tóxicos. Pero hay un grupo de personas que son las personas susceptibles que sufren reacciones no tóxicas. Estas reacciones no tóxicas, como recién lo vieron, pueden ser no alérgicas, que trastornos metabólicos como la intolerancia a la lactosa, y después hay otras no alérgicas que ocurren por mecanismos desconocidos, como reacciones que tienen las personas a aditivos colorantes sintéticos, glutamato o sulfito, que pueden tener una serie de reacciones no bien dilucidadas.
Después están las reacciones alérgicas. Acá. Y las no mediadas por IgE. Como ejemplo de las reacciones, hay un montón de reacciones no mediadas por IgE que recién las vieron, pero el ejemplo común es la enfermedad celíaca, ¿está bien? Entonces están las reacciones mediadas por IgE o de hipersensibilidad inmediata. ¿Por qué se caracterizan estas reacciones? Porque los umbrales, está bien traducido, significa umbrales, o sea, límite por debajo del cual no hay reacción alérgica, son muy bajos, la respuesta es inmediata y en determinadas condiciones hay riesgo de muerte. A partir de la década del 80 se vio que había bastantes alimentos que producían estas reacciones de hipersensibilidad inmediata, pero se comenzó a hablar de los grandes 8, que son los responsables, que eran en ese momento los responsables de más del 80% de las reacciones alérgicas a nivel mundial. Estos son, creo que ustedes los tienen que conocer: leche, huevo, pescado, crustáceos, maíz, soja, frutos secos y trigo. En realidad son más de 8, porque pescado, crustáceos y nueces son un grupo muy grande de alimentos. Hay una norma que es la norma general del Códex para etiquetado de alimentos que nos dice qué es lo que obligatoriamente debería figurar en el rotulado de todos los alimentos envasados. Es esta lista que hay acá. Esta norma del Códex es una de las normas más homologadas a nivel mundial. Y el hecho de que en la lista de ingredientes estén presentes todos los ingredientes que puedan contener que sean alérgenos alimentarios es fundamental para consumidores alérgicos. Por esto que en el año 93 el Comité del Códex, la reunión a nivel mundial del Comité del Códex etiquetado de alimentos, se dio, Finlandia, Islandia y Suecia pidieron que se abra, que se encare un nuevo trabajo sobre ver qué alimentos, por los datos epidemiológicos que se tenían hace más de 30 años, también 30 no, sí, 99, 20 y pico de años, había que declararlo siempre en la lista de ingredientes. Entonces pidió a la FAO ayuda para resolver este tema. Consecuencia de esto, la FAO llamó a una consulta técnica global sobre expertos en alergias alimentarias para que resuelvan este problema en base a los datos epidemiológicos que se tenían en ese entonces. Pasaron generalmente entre que se entra un tema en discusión a Códex y se publica la norma, pasan 4 o 5 años. En general es así con todas las regulaciones, se discuten mucho, ¿no? O sea, no es algo inmediato. Bueno, ¿qué se tuvo en cuenta en ese entonces? Se tuvo en cuenta la enfermedad celíaca, las reacciones de hipersensibilidad, que se le agregaron sulfitos a la lista. Se agregaron los sulfitos por los sulfitos son proteínas, no se produce ninguna reacción inmunológica, pero por mecanismos muy claros, las personas asmáticas, cuando, digamos, ingieren sulfitos en cantidades mayores a 10 ppm,
pueden tener un shock anafiláctico. Por eso, en ese momento, se agregaron los pulpitos a la lista. De ahí en más surgieron muchas regulaciones en el mundo. Entonces, los países en rojo tienen en la actualidad regulaciones para el etiquetado de alérgenos. ¿Y qué pasó durante todos estos años? Comenzaron a aparecer temas preocupantes. ¿Cuáles eran y siguen siendo estos temas preocupantes? En un lugar, los alérgenos que se declaran. Hay países que quitaron alérgenos de la lista del Codex, hay países que incorporaron alérgenos. Hay países que consideran excepciones. Por ejemplo, la más común es los aceites altamente refinados. ¿Por qué? Porque en el proceso de refinación se pierde absolutamente la parte proteica. Y hay otras excepciones más. Algunos países tienen reguladas estas excepciones, otros no. Los límites, los umbrales es algo fundamental. Solo 2 países en el mundo tienen umbrales, Japón y Suiza. El resto de los países no tienen umbral. Esto desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de la industria y desde el punto de vista médico es un tema que si no hay umbrales, el umbral es 0. Y entonces eso no se puede medir, el 0 no se puede regular, no se puede medir. Los métodos de detección también son complejos para la detección de alérgenos en alimentos, no son para nada fáciles. Y otro tema muy preocupante es el etiquetado precautorio. El etiquetado precautorio son las frases que usan los fabricantes de alimentos para decir puede contener, creo ustedes tienen la misma que nosotros, regulada, puede contener a infinidad de frases en el mundo que significan todas, puede contener, pero son todas distintas. ¿Qué quiere decir puede contener? Que indica presencia potencial y intencional de un alérgeno por contacto cruzado. ¿Sí? ¿Qué cambió, por otro lado, a partir de que salió la norma del Códex en 20 años? Hubo avances en las metodologías de detección de alérgenos en alimentos, mayor concientización de todos los actores involucrados en el tema de alérgenos, una mejor comprensión de los mecanismos de la alergia y sus presentaciones, con lo cual se cuenta hoy con muchas mejores herramientas de diagnóstico, lo que dio lugar a que haya muchísimos más datos epidemiológicos que en el año 2019. Por otro lado, se establecieron cuáles son los criterios para la selección de alérgenos alimentarios. Son prevalencia, potencia y severidad, pero no se estableció la forma de aplicar esos criterios en conjunto para poder hacer una evaluación de riesgo de alérgenos alimentarios. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2019 volvió a suceder lo mismo. El Comité del Códex se pidió que se abra un nuevo tema para estudiar todo lo que había sucedido durante 20 años, y también el Comité de Higiene, que estaba elaborando una guía para la gestión de alérgenos en la industria, pidió ayuda al Códex, a la FAO, a ver si se podían resolver todas estas cosas preocupantes que no les encontraban la vuelta. El tema de la lista, actualización de la lista, si se pueden okay. Si se pueden establecer
No. Bueno, si se pueden establecer umbrales, si se pueden establecer excepciones y pidió orientación sobre el etiquetado precautorio. Entonces, que la FAO y la OMS llamaran a una segunda consulta sobre el tema de alérgenos alimentarios, pidieron expertos, pidieron datos, esto fue en el 2020, eligieron de todo el mundo 25 especialistas. Si ustedes se fijan, 21 de los 25 especialistas son de los países que tienen los verdaderos expertos y que tienen todos los datos epidemiológicos científicamente válidos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En una reunión mundial tienen que estar representadas todas las regiones del COVID, y entonces también eligieron desde Argentina uno de China, uno de Tailandia. Yo tuve la suerte de ser la elegida entre los dos de Argentina. Aprendí muchísimo porque estaban realmente todos los papers escritos, los que escriben todos los papers sobre el tema de la alergia estaban ahí. Bueno, pandemia de por medio, que esto era 2020, se realizaron 5 reuniones ahora. La primera reunión es para establecer cuáles eran los alérgenos prioritarios, la segunda umbrales, la tercera rotulado preventivo, la cuarta excepciones. Se hizo una quinta a pedido del Códex para ver si se podían establecer umbrales también para los alérgenos que no habían quedado como alérgenos prioritarios, porque ahora vamos a ver por qué no quedaron. Los 5 informes de las reuniones están disponibles en la página de la FAO, de la OMS. Son estos 5 informes de las 5 reuniones. Yo lo que les voy a contar simplemente son los resultados y qué se ve a futuro. Bueno, cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgos convencional, tenemos que identificar el peligro, caracterizar la dosis de expuesta para poder estimar la exposición aceptable. Por ejemplo, en el caso de aditivos es la ingesta en un día. Por otro lado, tenemos que estimar esa ingesta, evaluar la exposición. Una vez que tenemos estos 2 datos, podemos caracterizar el riesgo. Si la exposición es mayor que la aceptable, es un riesgo, si no, no, ¿sí? En cambio, para alérgenos alimentarios hay grandes diferencias. Para poder identificar el riesgo, yo lo tengo que identificar con evidencia de una reacción alimentaria consistente, con características mediadas por IgE, evidencia de anticuerpos, y los parámetros en que me basto para tener esa evidencia son registros de casos, registros de reacciones alérgicas. Para caracterizar el peligro, yo tengo que saber qué cantidad produce ese síntoma objetivo, la severidad, el número, y tengo que contar con todos los estudios de provocaciones, ¿sí? Y luego tengo que evaluar la exposición, y esto acá es una diferencia fundamental, que es la exposición no durante el día. Yo no puedo calcular cuánto puede comer de ese alergénico en una dieta diaria, y no es una sola exposición, ¿está bien? Y eso también es complejo de calcular. Yo ahí voy a poder tener entonces caracterizado el riesgo. Bueno, primera, digamos, decisión: ¿qué alimentos debían estar en la lista del Códex?
los que producen una respuesta no mediada. O sea que primero que salió de la lista fueron los sulfitos, volaron de la lista del CODEX, porque no es una reacción mediada. Se evaluaron todos estos alimentos, de los cuales había datos. ¿Datos de qué? De prevalencia, que es la proporción de la población que ha sufrido una reacción alérgica en su vida, potencia, la cantidad de sustancia, de proteína necesaria para causar síntomas objetivos, severidad, gravedad. La Organización Mundial de Alergia considera que es la anafilaxia lo que se debe ver. Uno se tiene que focalizar en qué alérgenos alimentarios provocan anafilaxia. ¿Está bien? Se tenían datos de estos alimentos. Y bueno, y con eso se hizo la evaluación de riesgos. El informe de la primera reunión, que es el más largo, y la primera reunión fue la más larga, para poder hacer este análisis de riesgo profundo y sacar cuáles quedaron como alérgenos prioritarios a nivel mundial. ¿Cuáles quedaron? Tenemos que tener en cuenta que esto es en todo el mundo. El mundo se divide en distintas regiones, entonces había que ver, tenían que cumplir 3 o más regiones, cómo era la severidad, cómo era bueno, es bastante complejo de hacer. Bueno, quedaron estos. Cereales que contienen gluten: trigo, centeno, cebada. Fíjense que no está la avena. Crustáceos, huevos, pescado, leche, y sésamo y los frutos secos específicos. Se pueden separar los frutos secos en almendra, castaña, manteca, avellana, pistacho y nuez, pero no se pueden separar ni crustáceos ni pescado. Porque todos los ensayos de provocación científicamente válidos se hicieron con camarón. El camarón, la proteína alergénica más importante es la troponiosina, que cruza, o sea, lo que se produce es contacto con alergia cruzada, ¿no? O sea, porque son homólogas las proteinosinas de distintos crustáceos. Entonces, si uno es alérgico al camarón, seguramente va a ser alérgico a la langosta. Y por otro lado, con los pescados pasó lo mismo. O sea, si las parvalbúminas son las proteínas del pescado alergénicas que están presentes en distintos pescados, entonces se produce contacto, reacción cruzada, por eso no se pueden separar. En cuanto al resto de los alérgenos que había en la lista, de los alimentos que había en la lista, había falta de datos de prevalencia, potencia o severidad para pasar un análisis de riesgo por su consumo regional, entonces tampoco se puede decir que son alérgenos a nivel mundial. En esa situación, claro, trigo, sarraceno, apio, lúpulos, mostaza, avena, soja, castañas de parán, nueces de macadamia y piñones. O sea que no se puede listar a nivel mundial como alérgenos a nivel mundial, pero pueden ser considerados
en los distintos países. Por ejemplo, mostaza, piñones está en la lista de el apio también. Mostaza, apio, piñones está en la regulación de la Unión Europea. No las van a sacar de la lista. ¿Por qué? Los pusieron porque ellos son los que tienen todos los datos epidemiológicos que avalan que estén en la lista, ¿sí? Bueno, con respecto a los umbrales, se determinaron estos umbrales, dosis de referencia, que están dados en un libro de proteína total del alergénico para todos los que son prioritarios a nivel mundial. Yo les conté que se evalúe si se pueden determinar umbrales para los que habían quedado fuera. Se determinaron para soja y apio, había datos, y entonces, pero lo que pasa es que la soja, hubo una gran discusión por si se sacaba la soja de la lista de alérgenos prioritarios o no, porque había pocos datos, la prevalencia es baja, la potencia, la severidad es baja, pero bueno, se decidió que se quede, pero al fin, que se saque, pero bueno, se pidió que se le dé dosis de referencia, sería una dosis de referencia también al apio, con respecto a los frutos secos, lupinos, pasa y trigo sarraceno, que quedaron fuera de la lista. No daban los datos los datos no pasaban una evaluación de riesgo, no alcanzaban, no daba la evaluación de riesgo. Entonces lo que se hizo fue ponerlos como, que está en inglés, ¿cómo se llama? Un valor para la evaluación, para el análisis de riesgo. Es decir, estos valores sirven para que la industria pueda, digamos, poner un nivel de acción y asegurar que tiene por debajo o tiene por encima, y tengo que usar la frase de advertencia, ¿no? Con lo que no se puso nada fue con la soja. ¿Por qué no? No, perdón, con la avena. ¿Por qué no se puso nada con la avena? Datos epidemiológicos válidos de que produzca IgE, la avena. Y también que sea importante la avena en la enfermedad celíaca. Tampoco produce enfermedad celíaca. ¿Cuál es el problema terrible con la avena? Que siempre está contaminada con otros cereales. Si uno tiene avena libre de gluten, o sea, libre de otros cereales que contienen gluten, no hay suficientes datos lógicos como para decir que sí, produce, que hay que ponerlo en la lista. Esto que no es ético poner tal, eso es lo que se ha recibido, pero hay países que, por ejemplo, Canadá hizo todo un estudio muy grande sobre la avena y lo tienen en la lista de alérgenos. ¿Por qué lo tienen? Porque hizo un estudio, un muestreo gigante de todos la avena así en producción primaria, y no encontró ninguna que no estuviera contaminada con otro cereal, ¿sí? Bueno, en cuanto al etiquetado precautorio, lo que se pidió es que los industriales tienen que hacer un análisis de riesgo de la presencia del alérgeno, debe ser
regulado. Hay muchos países que no tienen, no dicen nada sobre cómo debe usarse este etiquetado precautorio. Y el etiquetado precautorio solo debe usarse después que se hizo un análisis de riesgo, sobre todo una evaluación del riesgo, se vieron todos los procedimientos en la industria, sobre todo los procedimientos de limpieza, que no hay alérgeno presente, que si no hay, se usa el etiquetado precautorio. Si es igual o por encima de la dosis de referencia, se utiliza, y lo que se pide es que sea una sola frase la que se use para no confundir a los consumidores alérgicos. En cuanto a las excepciones, el objetivo, o sea, lo que se trató de hacer en la reunión es ver, tratar de hacer un diagrama de flujo sobre cómo se debe actuar para ver si se puede considerar un derivado de un alimento alérgeno, si se puede considerar que se lo puede quitar de la lista. Eso está en el informe, todos los pasos a seguir. Bueno, conclusiones. Los informes están todos en manos del Comité de Código Etiquetado y el de higiene de los alimentos. Están en este momento modificándose las normas, sobre todo la norma para el etiquetado de alimentos. ¿Qué va a pasar? Se van a modificar las normas, pasarán de acá a 2 años más, estarán publicadas, están incorporando todo lo que dicen estos informes, está incorporándose en las normas, y bueno, los países son soberanos, o sea que podrán tomar lo que dicen las normas del código, cambiar sus regulaciones o no. Y bueno, ¿qué esto significa para la industria? Tienen que implementar un plan de gestión de alérgenos y debe hacer sí o sí un análisis de riesgo para poder, digamos, etiquetar bien y para poder ayudar a que la vida de los consumidores alérgicos sea un poco más fácil. Bueno, muchas gracias de nuevo. Espero que me hayan entendido. Espero haber sido clara. Muchas gracias.